Amados hermanos, hermanas, familia en Cristo, muy buenas noches. Soy el pastor César Reaño, de la comunidad cristiana En Casa, ubicados en ese tiempo aquí en Chilca, distrito de Huancayo, departamento de Junín. Y bueno, ya después de haber avisado en varias semanas, hoy estamos iniciando estos tiempos de estudio bíblico, ordenando o reforzando las estacas. Un tiempo donde los que prestemos atención a su palabra, aprenderemos en verdad lo que de repente hemos aprendido en los años, porque la vida y la rutina es muy rápida y muy constante en nuestras vidas, que de repente hemos perdido o estamos perdiendo el sentido de amar al Señor, de saber realmente quién es Él para nosotros, qué es lo que representa, qué favorecidos estamos, qué grande es Dios y todopoderoso para hacer las cosas que nos lleva a una perfección, a una vida maravillosa, a una vida llena de su amor, a una vida que el mundo jamás, ni la familia, ni el mejor padre o madre, pudo habernos dado en verdad. Los que hemos caminado un poquito más en esta cena del Señor, podemos decir en verdad que a través de este camino de dolor, de angustia de repente, de tristezas, de abandono, de traición, de enseñanzas no correctas, de buenas enseñanzas también, de testimonios, tenemos que saber que aún tenemos mucho que aprender y de retornar a Él en la forma en que nos creó en su amor, respetándolo, amándolo, honrándolo, adorándolo, como Él sabe y quiere que lo hagamos nosotros y nos ha enseñado ya. Ya mostró su poder en todo el camino de los inicios de la creación hasta el día de hoy. Tenemos un libro que se llama Biblia, donde están todos los libros escritos que el Señor permitió que tengamos para poder saber realmente cuánto nos ama el Señor. Decimos sí, nos ama con amor eterno, pero no entendemos eso. Porque muchos tratamos de agradar al Señor ocupándonos de insistentemente cuando no hemos entendido claramente cuánto nos ama Él. Y siendo su misericordia nueva cada mañana. Amén. Así que esta noche, martes 3 de febrero de 2026, iniciamos, cada martes va a ser así, estudios como este, donde hablamos de cosas concretas, así que espero que tengas tu cuaderno, tu pen, tu lápiz, tu Biblia, para poder realmente aprender a depender de Dios, aprender a depender y vamos a enseñar doctrina, la palabra viva que es Jesús en nuestras vidas, no opiniones, no lo que creemos ni lo que sabemos, sino lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Hermano Nicolás Muñoz, buenas noches, muchas gracias, eres el primero en acompañarnos esta noche. Amén. Gracias En Casa. Así que vamos a orar para dar inicio ya a este tiempo de instrucción, de enseñanza, de impartición. Amén. Es una palabra que aprendí cuando empezaba este camino. Estaba en la casa del pastor viviendo, ¿no? Jorge Yepes es mi pastor, falleció lamentablemente en la pandemia. Era tiempo de impartición, de llenar nuestras vidas, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, con una palabra fresca, aprendiendo por revelación todo aquello que Dios hizo siempre en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Oramos esta noche. Santo Padre, te damos gracias por permitirnos empezar este tiempo, Señor, de estudios bíblicos, de estudio de tu palabra, Señor, de hablar de tu Hijo, de Jesús, nuestro Señor,
nuestro Salvador. Gracias, porque tú nos has instruido hasta el día de hoy para poder dar de gracia, de lo que de gracia hemos recibido, Señor. Te amamos en verdad, te honramos, te adoramos y te decimos que tú eres vital para nuestras vidas, así como tu presencia, tu palabra, todo, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Y decimos amén. Amén. ¿Estamos listos? Gloria al Señor. Hoy vamos a empezar con un estudio y el título es Obrar como al principio. Amén. Vamos a ir hablando un poquito de las iglesias que se marcan en el libro de Apocalipsis. Vamos a empezar por el principio. y empezamos así. Obrar como principio en la enseñanza cristiana significa regresar a la fe inicial, ferviente y sincera, practicando las obras de amor y obediencia del primer amor. Yo creo que todos, si meditamos unos segundos solamente, vamos a recordar ese primer momento cuando el Señor nos rescató e hicimos nuestra oración de entrega y de recibir al Señor como Salvador y también la salvación de nuestras vidas, como Señor y Salvador. Y además pedimos, ¿se acuerdan? Que Él haga lo que tenía que hacer en nuestras vidas y además que escriba nuestro nombre en el libro de la vida. Es una oración que la han repetido mucha gente. No sé cuántos perseveran hasta el final. En verdad, el cambio tiene que ser rotundo como ese cambio que tuvo Saulo, ¿se acuerdan? Y después fue el apóstol Pablo. Pero Saulo era un criminal, aunque estudió tanto tiempo en un instituto bíblico. Pero cuando salió a matar cristianos. Y veía cómo se los comían los leones. Y veía cómo peleaban a la gente. Y se sentía normal hasta que tuvo el encuentro con el Señor. De tu esencia, buenas noches. Entonces, obrar como al principio, en la enseñanza cristiana, repito, significa regresar a esa fe inicial, ferviente y sincera, practicando las obras de amor y obediencia del primer amor. Implica priorizar el reino de Dios, la oración y la fidelidad a la palabra por encima de las obras por compromiso, buscando la aprobación de Dios. Amén. Sí, hay que tener compromiso. Hay que ser cuidadoso con las cosas. Pero antes que cualquier cosa humanamente hablando, es la adoración, nuestro Dios, su reino, y lo que tú y yo tenemos que aprender para que nos mantengamos en este camino que cada vez se ve más difícil caminar. Volver al primer amor significa recuperar la pasión inicial y las acciones de amor creyendo de corazón y renunciando a lo que no agrada a Dios. Tú y yo sabemos, mis queridos hermanos, qué es lo que no le agrada a Dios. Sí, y aún cuando somos pequeños bebés sabemos qué es el bien y qué es el mal. Lo sabemos. Y lo primero que hacemos es el mal. Porque es más fácil hacerlo con nada de esfuerzo. Amén. La prioridad divina, hermanos, en todo esto, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, asegurando que el actuar cotidianamente nace de un corazón transformado, no solo de una conducta externa. Tenemos que ser transformados, renovados, gente convertida a Él. Cuando el Señor un día venga
por su pueblo, cuando retorne por su pueblo, no vendrá por congregaciones de ningún tamaño, ni por grupos de estudios tampoco. Vendrá por aquellos que crean, que confíen, que obedezcan y permanezcan. Por ellos vendrá. Y esperamos ser uno de ellos. Amén. Pero no hay iglesia santa. Hay santos, tú y yo somos santos y justos, nos dice el Señor, aunque así no nos vemos, pero la palabra dice que así nos ve el Señor. Entonces, divinamente, tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, asegurando que el actuar cotidiano nazca de un corazón transformado, convertido, cambiado, no solamente una conducta externa. Amén. Bendita gloria, buenas noches. Bendiciones. Tenemos que vivir con perseverancia. ¿Cómo regresar obrando a lo primero? Mantenernos firmes en la fe y en la obra, sin rendirse ante las pruebas o la rutina, imitando la perseverancia divina. Salmos 40 nos dice, pacientemente, esperé a Jehová. Eso nos dice qué actitud tendríamos que saber tener, o qué fruto, que es la paciencia, tiene que crecer o desarrollarse para que sepamos esperar el tiempo de Dios. En que los sueños o la visión que nos mostró en un tiempo se cumplen en nuestras vidas, hermanos. El fundamento del corazón es comprender que las acciones deben nacer de la relación con Dios y la convicción de lo que tiene que ser en nuestras vidas. No solo por obligación, centrando la vida en el mandamiento del amor. Ya nada es por la ley, todo es por amor, por agradecimiento, retornándole a Él, aún faltando palabras en nuestro ser, de cómo agradecerle por la vida que hoy, siendo 8:15 de la noche, nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha proveído el Señor. La palabra como base es utilizar la enseñanza de las Escrituras para corregir, instruir y preparar para toda buena obra, basado en las acciones, en la verdad divina. Amén. Eso es lo que estamos hablando en este tiempo. Este concepto, hermanos, llama a evitar la complacencia espiritual, renovando el compromiso de obediencia y servicio con la misma devoción del inicio. Por eso dije hace un momento, acuérdate cómo era tu vida o cómo fue tu vida cuando recibiste la vida del Señor en ti. Cuando dijiste, Señor, hoy te tomo como mi Señor y mi Salvador, y haz conmigo lo que tengas que hacer. Amén. Es regresar a nuestro primer amor. Es volver a practicar las obras que hicimos cuando creíamos el Evangelio de Jesús, la palabra que tiene vida. Es creer, confesar nuestros pecados y renunciar a todo lo que no glorifica a Dios. Amén. Eso es. Y esa es la clase de hoy con la que iniciamos estos tiempos de estudios bíblicos. Y yo sé que va a pasar cosas maravillosas en nosotros, como me pasa a mí todos los días, como le pasa a aquel que está pendiente en lo que el Señor quiere mostrarnos cada día. Hoy vamos a hablar sobre ese tema hermoso de las 7 iglesias que se hablan en Apocalipsis, y hoy vamos a hablar de la iglesia de Éfeso. Con la introducción que hemos dado esta noche, quiero que sepan en verdad que Dios hizo todo lo correcto, lo increíble,
lo extraordinario dentro de lo ordinario que somos nosotros. Y empezamos este tiempo, este día, hablando sobre la iglesia en Éfeso. No de Éfeso, sino en Éfeso. ¿Se acuerdan? Amén. Tito Mora, buenas noches. Dios te bendiga, hermano. En los tiempos de Jesús, maravilloso, en los tiempos que vivimos, pero cuando Él caminaba en esa tierra, solo había sinagogas, ¿no? Los judíos, sus sinagogas. Pero los discípulos, al predicar el Evangelio de Jesús en obediencia, con grandes letras, a lo que les había ordenado de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, establecieron como aquellos que creían el Evangelio de Jesús, establecieron iglesias, puntos. Vos a decirlo de esa forma, sabemos que la iglesia somos tú y yo, amén, y donde vamos es el templo. Bueno, comenzaron a hacer templos para juntarse la iglesia en ese tiempo, reunirse y oír un poco más la palabra del Señor. Y una de ellas fue la de Éfeso, que fue fundada por el apóstol Pablo. ¿Ok? Y quiero un poquito leer sobre Éfeso para que sepamos cómo es que aparece y cómo vivían ese tiempo. La iglesia de Éfeso, descrita en Apocalipsis capítulo 2, de verso 1 a 7, es elogiada por Jesús por su arduo trabajo, paciencia, sana doctrina, y al no tolerar a los malos ni a los falsos apóstoles. Porque siempre apareció gente donde decían, Dios me dijo esto, yo vi lo otro, me parece esto, y X cosas que se dicen hasta el día de hoy en muchos púlpitos el día de hoy. A pesar de su fidelidad doctrinal, el reproche principal es que han dejado su primer amor por Cristo, convirtiendo su fe en rutina, lo que los lleva a un llamado de arrepentimiento, o perderían su lugar, sería quitado el candelabro, ya no tendrían influencia en la gente, y el lugar que los pone ya no pasaría nada, nadie los vería ni los escucharía. Cuando uno pierde el primer amor, mis queridos hermanos. Por eso es que muchas veces entran celos, contiendas, por aquellos que ya no viven el amor del Señor, sino hacen la rutina que fue lo que aprendieron en los años. Aquí se detalla, mis queridos hermanos, el significado de la carta a la iglesia en Éfeso, con los contextos y elogios, porque era una iglesia que trabajaba. Situada en una ciudad pagana y rica, la iglesia era un centro misionero influyente. Jesús reconoce su arduo trabajo, que en griego es kopos, resistencia ante la persecución, y su firmeza en la sana doctrina. No eran vagos y mantenían altos estándares morales, rechazando las obras de los Nicolaitas. ¿Cuál fue el problema de ellos? Perder el primer amor. A pesar de su trabajo laborioso, habían enfriado ese amor inicial. Yo creo que a todos, en verdad, en un momento como que nos decaemos, decimos ya no más, no voy por esto, por lo otro. Y eso pasa, mis queridos hermanos, porque bajamos la mirada, miramos nuevamente el mundo, al hombre, y ¿sabe qué? Fallaremos y seremos lo peor siempre. Por eso que el Pablo dice, puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si nosotros no mantenemos la mirada en el Señor, seremos aquellos que caeremos siempre en la misma rutina, y pasarán los años y estaremos en el mismo lugar. Ellos manejaban una doctrina recta,
se había vuelto más importante que el amor por el Salvador. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro y esto, aquello. Preparamos las sillas, preparamos los estándares, los anaqueles, preparamos las pantallas, preparamos que todo esté lindo. Y la pregunta, ¿y Jesús? ¿Y Dios? ¿Y el Espíritu Santo? Y escuchamos enseñanzas vanas cuando dice, vamos a orar para que venga, se manifieste la presencia del Espíritu Santo. Yo pregunto, ¿de dónde? Si hace miles de años el Espíritu Santo llegó en el tiempo de Pentecostés y habiten aquellos que creen, confían y obedecen al Señor, que somos nosotros, sus hijos, su pueblo. Y nos equivocamos y seguimos errando en la forma en que hablamos, porque ¿de dónde vendría si habitan con nosotros y entre nosotros? Dice la Escritura. La palabra ortodoxo, que a su vez proviene del griego ortos, que es recto o correcto, y doxa, opinión o creencia, que literalmente es creencia recta o doctrina correcta. Alguien que sigue estrictamente los principios, dogmas o tradiciones establecidas en oposición a las cosas hechas por Dios. Amén. Así que quiero decirles que esa es la iglesia de Éfeso, o en Éfeso. Y ahora vamos a leer Hechos capítulo 19, del verso 1 al 10. Dice la Escritura lo siguiente. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Pero les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Y Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios tratando de convencerlos. Pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que el Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano. Verso 10. Esto continuó por espacio de 2 años. 2 años. De modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Un trabajo demasiado arduo, hermanos. ¿Por qué nos cansamos cuando recién estamos empezando? No descansemos. Descansaremos cuando partamos de esta tierra, mis queridos hermanos. Esta iglesia, Éfeso, fundada y discipulada por el apóstol Pablo, se menciona en el libro de Apocalipsis, como les dije. Es el libro que muchos temen, que en resumen declara la victoria de Dios y de Jesucristo sobre el reino de las tinieblas, mientras que los que viven el Evangelio de Jesús reciben un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso es lo que recibiremos tú y yo en el nombre precioso de Jesús. El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, uno de los 12 discípulos de Jesús.
Y el capítulo 1, verso 1 dice lo siguiente en adelante. Esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Hermanos, tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Verso 3. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. ¿Cuán cerca está? No lo sé. ¿Conocemos los tiempos? ¿Estás oyendo lo que pasa en el mundo y no oyes lo que pasa en el mundo cristiano? Están matando a miles de hermanos y hermanas tuya y mía en el África. Los musulmanes que siguen creciendo están tomando poder, matando a tanta gente porque dicen que son hijos de Dios, porque creen en Jesús. Y en este tiempo casi toda Europa está invadida por los musulmanes, siendo autoridades de municipios. Y el último gobernador que ha subido en Nueva York, en Estados Unidos, es musulmán. Y dejamos que las cosas ocurran y ocurran, porque siendo el pueblo, tú y yo, que tenemos la verdad en nuestras manos y al verdadero Dios con nosotros y entre nosotros, no hacemos nada. No levantamos la voz. Las fraternidades grandes, pequeñas de Perú no dicen absolutamente nada, ni levantan la voz, ni claman al cielo, ni se juntan en un clamor nacional de oración por las cosas que están pasando. No es que las cosas vayan a cambiar, hermanos, porque está escrito que tienen que suceder. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros para que más gente pueda recibir el Evangelio del Señor y pueda ser salvos y sanos como lo somos tú y yo en este tiempo? Y este mensaje es que has perdido, que hemos perdido el primer amor. ¿Qué estamos haciendo en verdad? Ocupamos el tiempo en la cocina, en la televisión, en las telenovelas, en todo. ¿Y la palabra dónde queda? ¿Dónde está nuestro testimonio que decimos que es válido? Si no le predicamos a nadie, si nadie se convierte por nuestra boca a través de comunicar la palabra de Dios. El tiempo está más cerca de lo que tú y yo podemos creer. Escuchen las noticias que se manifiestan. Pero vamos a ver ese tiempo, mis queridos hermanos, cuál fue el mensaje dirigido a la iglesia de Éfeso. Vanessa, buenas noches, bendiciones. El mensaje es dirigido a la iglesia y no solamente a una persona. Es a todos en verdad. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 nos dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, al pastor, al que representa, que está delante puesto por Dios. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Amén. Hermanos, todas las cartas perdón, del Nuevo Testamento eran leídas ante toda la congregación. Todos se enteraron de lo que era, lo que pasaba y lo que iba de pasar. El mensaje que Jesucristo envió y que permitió que el apóstol Juan viera y escribiera a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia, siendo una la de Éfeso. Esta porción escrita también será leída ante la congregación. Recordemos entonces, mis queridos hermanos, que no era un mensaje para una sola persona, era un mensaje colectivo, como lo tiene que ser, como lo es el tiempo de hoy.
¿Cuál fue el mensaje? Nos preguntamos. La iglesia de Éfeso es elogiada por sus fortalezas. En Apocalipsis 2, versos 2 y 3 nos dice: conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Ese es el verso 3. Hermanos, Dios veía sus obras, su duro trabajo y su perseverancia. Dios veía que no soportaban a los malvados. Dios veía que habían puesto a prueba a los que decían ser apóstoles y los habían encontrado ser falsos. Dios veía, hermanos, que no se desanimaban, sino que perseveraban a pesar de sufrir por su nombre. ¿Qué similitudes podríamos describir de las fortalezas de la iglesia de Éfeso con nuestra iglesia el día de hoy, el tiempo de hoy? La iglesia de Éfeso es desafiada a volver a su primer amor. Es desafiada a volver al principio, a esa cena antigua donde reinaba el ímpetu, la decisión, el gozo estaba en la cumbre de nuestras vidas y no sentíamos nada, ningún tipo de temor porque hacemos las cosas, porque decíamos: Cristo vive, Él me salvó y me redimió. Pero ¿qué pasó después? Apocalipsis capítulo 2, del 4 al 7 dice lo siguiente: sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Abandonado. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborrece las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Hermano, cuando dice que te va a quitar el candelabro, es que ya no pasará nada con tu vida en el lugar que estés. Ya no serás de relevancia, ya no serás importante, serás uno más como eras antes de conocer al Señor. Pero no será como no será tanto como al principio, porque no lo conocías. Pero habiéndolo conocido, que el mismo Señor te quite su presencia. Yo no sé qué es eso, y en verdad yo no quiero saberlo. Pero regresar a lo que éramos antes, y aún sin Dios peor, habiéndolo conocido, yo no sé cómo sería eso. Yo no sé si tú quieras saberlo en verdad. Algo quiero decirte entre paréntesis, es que si entras a un estudio como este, te voy a decir que permanezcas. Amén. Uno es porque aprendas las cosas de Dios. Otra es por respeto al Señor en las cosas. Porque esa es tu vida. El estudio de lo que tú aprendas de la dependencia de Dios es tu vida. No es tu familia, no es tu trabajo, no es la televisión, no es otra cosa, o lo que tengas que hacer. Lo que Dios está convocando a su mesa es para compartirte y decirte cuánto te ama en verdad. Y dentro de este contexto que estamos hablando del Apocalipsis, tienes que saber que una cosa tiene Dios en su contra de esta iglesia. Increíble, hermanos. Dios, que todo lo ve y conoce, describe las fortalezas de la iglesia de Éfeso. Pero hay una cosa que tiene contra ellos.
han abandonado su primer amor. Yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu primer amor? ¿O cuál fue tu primer amor? Han dejado de hacer lo que hacían al principio cuando recibieron el Evangelio de Jesús. Yo tengo muy buena memoria de quién es mi Señor y a quién recibí en mi vida para que controle mi vida hasta el día de hoy. ¿Qué debe hacer la iglesia de Éfeso? 2 cosas le piden. Le dicen, recuerda de dónde has caído. Esto solo puede venir a examinar el corazón, hermanos. Por eso que el Señor dice que de todo lo guardado, o de todo lo que tú guardes, guarde primero el corazón, porque de él mana la vida. Porque de él está la vida, es la razón de existir. Sentimientos y deseos, qué es lo que sientes, qué es lo que deseas, qué es lo que anhelas tú en este tiempo. ¿Qué estás esperando en verdad? ¿Qué está saliendo de tu corazón y de tu boca cada vez que hablas? ¿Estás hablando la verdad? ¿O estás inventando cosas cada día nuevas que al final no llevan a ningún sitio, que las repites y las repites, pero nunca las acabas? ¿En dónde estamos en comparación y en dónde estábamos cuando recibimos el Evangelio de Jesús? ¿Qué hacíamos naturalmente y constantemente cuando recibimos el Evangelio de Jesús? ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué ha cambiado, hermanos? Ya no sales porque hace frío, ya no sales porque hace calor, ya no sales porque hay que hacer tal cosa o aquella cosa. Ya no sales porque decimos, pero ¿a quién le voy a predicar? No vives en el desierto en una carpa rodeada de arena. Hay casas y si vives en un edificio hay mucha gente en cada piso que vive. Y el Señor dice ahí, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no lo hacen, la luz de Jesús les será quitada, o sea, el candelabro. Pero si se arrepienten, les dará de comer, o el derecho de comer, del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Como iglesia, mis queridos hermanos, ¿qué significa volver a nuestro primer amor? No sé cuántas veces has podido escuchar sobre este tema, pero creo que hoy día, empezando este nuevo año, es importante comenzar a hacer las cosas correctas, primeramente para Dios. Porque le digo, el Señor vendrá, Maranata decimos, pronto vendrá, por aquellos que lo amen en espíritu y en verdad, por aquellos que son benditos confiando en Él, por aquellos que no importando la situación, la hora o el clima, acuden a la congregación cuando los son convocados y no ponen ningún pretexto en sus vidas, que ninguno de esos le interesa al Señor. Que todos manifestemos en nuestro actuar todo lo que un recién convertido manifiesta. ¿Te acuerdas? Haz memoria. Que todos vivamos una vida en Cristo nueva, huyendo de la tentación y consagrándonos por amor a Él. Que conozcamos y leamos su palabra diariamente. Que seamos constantes en la divulgación de nuestro testimonio personal del cambio que el Evangelio de Jesús ha obrado en nuestras vidas. Es importante que hablemos de nosotros si mantenemos ese perfil hacia el Señor en todo lo que hacemos y que seamos ejemplo. Amén. Que invitemos a todos nuestros parientes y amigos a la congregación a redil para que aprendan como tú y yo estamos aprendiendo el día de hoy. Que nos enfoquemos en el cumplimiento de la gran comisión.
que toda la iglesia tiene que realizar. Hoy no tuve tiempo, pastor, porque estuve vendiendo. Si vendes algo, compartes algo con la gente, pues predica. Dios abrirá puertas y Él siempre te va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Sirvamos con gozo en donde sea, hermanos. Seamos puntuales a toda reunión. Preguntemos constantemente a nuestro líder sobre nuestras dudas. Tengamos un entusiasmo contagioso de lo que es vivir la fe cristiana. Oremos constantemente, amada familia. La oración, la comunicación con el Padre, la relación que Él quiere, que todo el día hablemos con Él. Hubo un hombre en la tierra que se llamó Enoc, que era amigo de Dios. Y él tenía una conversación diaria, desde que se levantaba hasta que se acostaba con Dios. Hasta que un día le dijo, te tienes que ir conmigo, y se lo llevó. Enoc no conoció la muerte, el Señor se lo llevó. Otra de las cosas que tenemos que hacer, que hacíamos sin preguntar, sin obedecer su palabra, hasta después de entender, sembremos generosamente en la obra de Dios y de cualquier necesidad en la vida de nuestro prójimo. Que nos enfoquemos en no obtener una posición en la congregación. Eso no es lo importante. Lo importante es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Eso es importante. Son mandatos que Dios nos dio. Llevemos una vida nueva que manifieste el fruto del Espíritu, hermanos. Entonces, después de leer y de compartir lo que tenemos que hacer, nos volvemos a preguntar, retornando esos tiempos de las iglesias. ¿Qué hicieron los creyentes de la iglesia de Éfeso al principio? ¿Y a dónde debían de volver? Hechos capítulo 19, del 13 al 20, dice lo siguiente. Algunos judíos no andaban expulsando espíritus malignos, intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Y decían, en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno le respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Cuando se enteraron los judíos y los que no eran judíos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Verso 18. Muchos de los que habían creído llevaban ahora y confesaban públicamente lo que habían hecho. 19. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Verso 20. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. El demonio habló y la gente escuchó. Conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Y yo pregunto esta noche, mis queridos hermanos, amados, familia, ¿somos aquellos que seremos nombrados por Dios? ¿Somos aquellos que aún que el diablo dirá, yo te conozco y mejor me detengo porque sé quién tú eres?
o aún no habla de nosotros y se burla más bien de nuestras vidas. Creían, confesaban sus pecados y renunciaban a todo lo que no glorificaba a Dios. Incluso si esto incluía abandonar su trabajo, que era contrario a su voluntad, quemar libros de hechicería y estar desempleados para comenzar de cero. Mucha gente tuvo que ver y oír y palpar lo que Jesús hizo, lo que Jesús hace y lo que hará en nuestras vidas, hermanos. Yo personalmente tengo que decirles testimonios cuando he orado por gente se ha sanado, gente recuperó su trabajo, gente ha cambiado, milagros de vida, de muerte a vida. Lo he visto y lo he vivido y lo creo. Por eso trato de caminar, de andar en ese primer amor, en desear, ¿qué más hago, Señor? ¿Qué más hago? Me siento muy estático, algo más tengo que hacer. ¿Qué es lo que te detiene a no hacer lo que sabes tú que tienes que hacer? Te pregunto esta noche. Hermana Miriam, buenas noches. ¿Qué es lo que te retiene a no hacer lo correcto ante Dios y ante los hombres? ¿Cuál es tu duda? ¿Cuál es tu temor? ¿O temes o crees? Si eres hijo o hija de Dios, pues te tengo que decir que Él va adelante tuyo como poderoso gigante y que estará contigo hasta el final. Esta gente de ese tiempo significa que era abandonar su trabajo que era contrario a su voluntad, haciendo las cosas increíbles que jamás pensaron hacer. Y cuando conoces al Señor, mi querido hermano, hermana, cuando lo reconoces y lo vives, todo aquello que tenías antes, terminas diciendo lo que dijo el apóstol Pablo. Mi vida, mi comodidad, lo que aprendí, lo que estudié, lo que viví y todo lo demás, lo tomo como basura. No le sirvió de nada hasta que conoció a aquel que vino por nosotros y dio su vida en la cruz, a Jesús. Amén. Es importante en los tiempos que vivimos, no sé hasta cuándo se irán las cosas, pero todo está difícil. La corrupción, las muertes, el sicariato, la extorsión y la corrupción en el estado más alto del gobierno. Si ustedes leen noticias, están perdonando todas las condenas dadas a gente que se va, lo condenan y se va y se esconde y retornan porque les perdonó las condenas. ¿Cuándo hemos visto eso en nuestras vidas el día de hoy? Pero lo estamos viendo porque está el mundo al revés. Porque la maldad se multiplicará, dice la palabra, y muchos dejarán la fe y el amor de muchos se enfriará. Amén. En esa época de los de Éfeso, hermanos, tener a Cristo era tenerlo todo. Aunque lo perdieran todo, no importaba. Importaba tener esa relación y abrazar a Jesucristo y decir, tú eres mío, yo soy tuyo. Y dependo de ti y estoy para servirte. ¿Cuánto podríamos decir eso el día de hoy? Hay mucho por hacer, amada familia. Y quiero concluir con esto en esta noche. Perder nuestro primer amor es perder el propósito de nuestra fe. Gracias, hermana Miriam. Repito, perder nuestro primer amor es perder el propósito de nuestra fe. Es perder la oportunidad de ser de bendición a otros al ser luz para ellos. Le parece que somos luz y la sal de esta tierra. Daremos sabor y daremos un ambiente agradable donde estemos. ¿Está pasando eso en tu vida, en tu alrededor? ¿O sigues quejándote de lo que vives en tu trabajo, en tu casa, en la calle donde camines, con quien estés? La pregunta es esa. Si hemos perdido, hermanos, nuestro primer amor,
Hoy es el día para arrepentirnos y para consagrarnos de nuevo a Dios nuestro Señor. Dios necesita de nosotros para que nuestra nación completa rinda su vida a Él y la paz que viene de Dios inunde nuestra nación, nuestro trabajo. Comencemos por la casa, por la familia, por el trabajo, por los que nos rodean. Y después salgamos y prediquemos con amor, sin juzgamiento, hermanos. La pregunta es, ¿de dónde hemos caído? ¿Sabes de dónde has caído? Pues arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Corrías para ir al culto. No importaba si era de noche o de la tarde, pero ibas a tus clases de discipulado, a las clases bíblicas con el pastor. Hoy nos cuesta porque dice que llueve, porque hace calor, porque hay mucho que hacer, porque hay cansancio y agotamiento, pero siempre lo ha habido y siempre lo habrá. ¿En qué ha cambiado las cosas y el mundo ha empeorado? Por eso repito, o tienes fe o estás dudando. Es importante que regreses en arrepentimiento de pecados a Cristo. Creas, que confíes en Él y conozcas la verdad que te hará libre, mi querido hermano. Amén. Dios es bueno y generoso y nos permite en este tiempo compartir con ustedes como primera clase de estudios bíblicos justamente lo que hemos venido haciendo, diciendo cómo obrar al principio. Amén. ¿Cómo obramos al principio? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto amor desbordaban ustedes? Y decían, ¿qué más puedo hacer? Y paraban más tiempo dentro del templo conversando con los hermanos. No importaba la hora. El tiempo que nos unía al final, orando unos por otros, abrazándonos, deseando lo mejor, yéndonos a la casa satisfactoriamente, donde el trabajo, los estudios, la vida era una maravilla, porque Dios gobernaba tu mente, tu alma, tu cuerpo, tu hogar, tu trabajo. Es lo que quiere Dios, por eso estamos empezando en este estudio bíblico que hemos titulado en general Reforzando las estacas, donde oraremos después, compartiremos la palabra como hoy y en un tiempo haremos ayuno. Amén. Reforzando las estacas. Somos hijos de Dios. Somos gente agradecida y beneficiada de todo lo que nuestro amado Dios ha preparado para nosotros, que es innumerable. Amén. Nos despedimos esta noche de este primer tiempo en el estudio bíblico, aquí en tu casa, en casa, comunidad cristiana. Soy el pastor César Reaño y estoy agradecido a Dios y a su compañía, en verdad, que es agradable para continuar adelante. Pero quien nos anima es Dios, el Espíritu Santo que habita en nosotros. Amén. Así es que sigan adelante. Cada martes a las 8 de la noche estaremos juntos por este medio y en un momento haremos un Zoom o un Google Meet para vernos las caras y hacer y responder bien preguntas que hay pendientes de repente. Amén. Dios me lo bendiga. Gracias a todos ustedes. Gracias a nuestro amado Dios. Y quiero terminar orando por todos nosotros. Amén. Oramos. Padre, Señor, te damos gracias en esta noche, porque estamos invirtiendo un tiempo maravilloso en ti, Señor, sabiendo que lo necesitamos, que lo extrañábamos, Señor, y que nos enseñas, Señor, a través de tu palabra, qué es lo que tenemos que hacer
Y muchas partes de la Escritura, Señor, nos dice que tenemos que regresar a ti, que tenemos que retornar a ti, que tenemos que amar como tú nos amas, que tenemos que ser agradecidos con lo que tú haces con nosotros y con todos los demás, que busquemos la forma de compartir tu palabra, porque tú siempre nos darás la victoria, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por todas las almas, las vidas que nos has dado hasta nosotros, hasta el día de hoy, que son muchas, Señor. No sé qué números serán. Desde que nos llamaste a tu ministerio, Señor, este ministerio, han sido muchas, Señor. Y te damos las gracias porque tú has puesto palabras en nuestra boca para hablar y oídos perfectos para oír, Señor. Gracias, porque somos atentos a tu voz. Bendice a cada persona esta noche, a cada hijo tuyo, hija tuya, Señor, y guárdalas, y que mediten en lo que hemos hablado esta noche, conversado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Amada familia, nos encontramos mañana a las 8 de la mañana en la meditación de la palabra diaria. Amén. A las 8 de la mañana. Por este mismo canal, esta misma plataforma. Dios me lo bendiga. Que tengan ustedes muy buenas noches. Amén.